que podamos entender el final de esta canción en esa expresión cuando dice somos tu iglesia, como algo interno y no como algo externo, no como algo que vamos a reproducir, sino como alguien que vamos a dar a conocer. De eso se trata, entender que somos iglesia. No es algo la iglesia, es alguien. No es una cosa, sino que es una sustancia. Es la vida misma de Cristo. De eso se trata ser iglesia. Por eso cuando cantamos somos tu iglesia, qué bueno que podamos entender de qué se trata ser su iglesia. Porque hay algo que tenemos que redefinir. Hay muchos términos a redefinir y uno de ellos es iglesia. La iglesia no puede ser lo que a cada uno de nosotros le parezca que es la iglesia, sino que la iglesia es. Y es en eso en lo que vamos siendo perfeccionados para entender cada día más de qué se trata ser su iglesia. Porque si soy, soy. Y si soy, tengo que entender que ese ser es ser parte con todo mi ser. Y eso implica tener una cabeza, tener un Dios, tener una fe, tener un solo Señor, una sola palabra, una sola dirección, una sola visión, hacia un solo lugar. Y eso es en lo que estamos trabajando, hacia donde procuramos ir en el entendimiento, a que verdaderamente cuando cantamos somos tu iglesia, tenga potencia y no tenga simplemente la relevancia de una canción o de una expresión. Y cuando lo cantamos, o cuando lo decimos, o cuando vivimos, no podemos ser iglesia sin vivir como iglesia. No podemos ser iglesia yendo a la iglesia. Somos iglesia porque así lo determinó Dios. Pero qué bueno que podamos definirlo nosotros en el accionar y en el caminar de todos los días. Así que gracias, chicos, porque hay algo que tenemos que ir entendiendo como cuerpo. Y cuando dije así que de eso se va a tratar un poco lo que vamos a estar conversando hoy. De ser iglesia y conocer más acerca de esto que según Dios somos. Y si según Dios somos eso, debe ser que somos eso. Si no, Dios no hubiera dicho. Te hubiera dicho son una pared, un auditorio, son un cacho de cosas ahí dando vuelta por la tierra. Pero Él definió que somos su iglesia. Y eso es bueno, que saber cómo Dios ya nos definió. Si yo sé que alguien dice de mí y ese alguien es Dios, y yo ya sé que Dios no miente, y si Dios no miente, ya sé en qué Él está transformando mi vida, y ya sé qué espera de mí, que no tenga declaraciones, sino que tenga una vida dando a conocer lo que somos, su iglesia. ¿Sí? Y una de las cosas que uno tiene en claro, quiero leerlo en el capítulo 4 de Efesios, que uno tiene en claro, porque es bueno ir teniendo en claro y cada día más en claro, y eso solamente lo puede proporcionar el Espíritu. Yo días pasados hablaba con los jóvenes acerca de la santidad, y una de las cosas que les decía es que ellos también aportaban lo suyo, y entre ambas partes construimos este principio que les voy a decir. La santidad lo que hace es aclararnos la mente, aclararnos la posibilidad de pensar. La santidad no es algo tampoco, la santidad es alguien, la santidad es Cristo mismo. Y Él lo que hace es aclarar la mente para poder pensar con claridad, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos haciendo para ser perfeccionados? Vamos pensando cada día con mayor claridad. Quiero que se familiaricen con una expresión o un pensamiento. Nosotros para llegar al Señor tuvimos que creer, ¿sí? ¿Cuántos saben eso? Todos tuvimos que creer, pero para permanecer en Él, para continuar, para permanecer, es necesario entender.
O sea, y ese entender no tiene que ver con un entender humano, tiene que ver con un entender que lo va dando la claridad del Espíritu. Porque llegamos creyendo, pero permanecemos y somos madurados y somos perfeccionados entendiendo lo que el Espíritu habla. O sea que para poder continuar, lo que se tiene que profundizar en nosotros es la potencia de la gracia, la potencia de la santidad de Dios que nos va dando claridad para tomar las decisiones correctas. Amado, amada, si estando durante mucho tiempo en el camino del Señor, yo sigo dependiendo de lo externo que me condiciona lo interno, yo sigo dependiendo de que las cosas de afuera solucionen lo de adentro, yo todavía no tengo claridad para tomar decisiones, tengo miedo de tomar decisiones, tengo miedo de pensar, no creció en mí una mayor necesidad de sembrarme en el cuerpo de Cristo. Todas esas cosas tengo que entender que es porque se ha detenido la producción de santidad en mí. O sea, la producción de santidad, que es lo que da el Espíritu, yo no puedo producir santidad, eso lo produce el Espíritu. Cristo es el que aumenta en mí. Pero si yo no he gestionado la palabra de la manera que el Padre va proponiendo que sea gestionada, yo quiero decirte que tenemos que entrar en un juicio de gestión y decir, si yo no avancé, si yo sigo siendo el mismo y sigo dando vueltas en el mismo lugar y cada tanto me choco siempre con la misma pared, es que yo tengo que ser claro conmigo mismo. No ha avanzado la santidad por una sencilla razón. No he entendido según Dios el Evangelio. Y es donde nos tenemos que empezar a ocupar, porque el Evangelio no se entiende individualmente. No hay tal cosa como yo tengo mi manera de interpretar el Evangelio. El Evangelio se entiende corporativamente, porque el entendimiento lo da Dios a nivel corporativo. Dios le habla a su iglesia y esto no me voy a cansar de decirlo, quizás ustedes se cansan de oírlo, pero yo no me voy a cansar de decirlo porque para mí no es un problema decir estas cosas y entiendo que para ustedes es tremendamente necesario que por repetición vayamos comprendiendo cómo se maneja la dinámica del Espíritu. La dinámica del Espíritu, la manera de operar del Espíritu Santo no es una manera, bueno, vení, yo a cada uno le hablo individualmente. Si yo no soy parte, y ahora vamos a ser un poco más específicos, no soy parte de la iglesia, no de la congregación. Cualquiera puede ser parte de una congregación, pero si yo no soy parte de la iglesia, tengan paz, ahora vamos a desarrollar cada una de las cosas que estoy diciendo, ¿sí? Pero estamos dando los titulares. ¿Nunca vieron un noticiero? Titulares. Y ahí arrancan los titulares. Bueno, si yo no soy parte de la iglesia a la manera del Espíritu, amada familia, nunca vamos a tener el entendimiento de Cristo que se definió de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo que esta generación debe tener. Entonces, si yo quiero ser alumbrado, no me alcanza con una oración. Si quiero ser alumbrado, no me alcanza con leer la Biblia. Yo necesito entender que mi vida tiene que ser sembrada para que Dios haga con ella lo que ha planificado y no lo que a mí me gustaría que Dios haga con mi vida. Y eso es un principio. Ahora, si yo quiero un evangelio en el cual Dios sea el que yo llame cuando necesito algo, ahí es otro tema. Pero en el evangelio de Cristo, en la verdad de Dios, la realidad es que Dios habla, yo obedezco y las cosas pasan. ¿Pero qué cosas pasan? Las que Dios definió. Y cuando pasan las cosas que Dios definió, hay impacto de Cristo en la tierra. Entonces Dios empieza a ser parte de la historia de una generación. Eso es entender cómo funciona la dinámica del reino. Y en esto hay una palabrita que está pasada de moda, pero que es muy necesaria que nosotros empecemos a implementar. Y es la palabra obediencia.
palabra obediencia, es fundamental que la pasemos por la cruz y que agarremos todo lo que nosotros nos enseñaron o pensamos o nos enojamos cuando nos hablaron de obediencia y empecemos a vivir en la pureza de esa palabra, porque es una palabra que necesita ser redefinida no por el alma, sino que el alma tiene que oír lo que el Espíritu habla sobre la obediencia, porque todo debe someterse al Espíritu. Así son los nacidos de Dios, guiados por el Espíritu. A ver, amados, es muy poético lo que habla Romanos en la versión Reina Valera. Los nacidos de Dios son los guiados por el Espíritu. Pero yo te lo defino en términos acá, humanos, para que nosotros nos podamos entender. Los nacidos de Dios obedecen al Espíritu. ¿Y cómo se obedece al Espíritu? Bueno, Pablo en cada una de sus cartas se encarga, al unificarla, nosotros vemos cómo es la obediencia al Espíritu. Y la obediencia al Espíritu es una obediencia corporativa, es una obediencia como iglesia. No hay tal cosa como yo obedezco al Espíritu, pero hago lo que quiero. Obedezco al Espíritu, pero no soy parte de la construcción de la iglesia. Obedezco al Espíritu y bueno, a veces sí, a veces no. No hay tal cosa como eso. No existe alguien que pueda decir, no, yo oigo al Espíritu, pero después no participa en una construcción como iglesia. No existe esa posibilidad. Esa persona no va a madurar nunca. Nunca va a poder tener un conocimiento de Cristo pleno, porque va para el lado que no va al Espíritu. Entonces, en una generación en la cual hay un espíritu muy arrogante gobernando a esta generación, arrogante, avaro, muy individualista, la iglesia se presenta como la alternativa, no que, vamos a hacerle la contra. No, la iglesia es la expresión de un Cristo que no es para nada arrogante, sino que es tremendamente humilde, un Cristo que es manso, un Cristo que es tremendamente generoso. Algún día hablaremos, ¿no? Y no creo, si está el clima lo hablaremos hoy, sino en algún momento, sobre la diferencia entre generosidad y dádiva, limosna, ofrenda y todas las cosas que le hemos puesto, diezmo. Antes se llamaba generosidad, diezmo, ahora se llama generosidad. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Algún día lo hablaremos. Pero el punto central es que el Señor no tiene absolutamente nada que ver con el espíritu del siglo. El espíritu del siglo te lleva y me lleva y nos impulsa y quiere. Las olas de este sistema quieren que seamos arrogantes, manipuladores, mentirosos, personas que ocultan, que no hablan lo que les pasa, que pretenden que todo el mundo sepa lo que andan dando vueltas en su mente. No me llamaron, no se dieron cuenta, no saben quién soy. No, o sea, todas esas cosas que este sistema propone, amados, ahí tiene que haber un momento que como iglesia entendamos que es todo lo contrario. Esa operatividad de las tinieblas es todo lo contrario a lo que es Cristo. Esa operatividad de las tinieblas lo que busca es que vos y yo estemos separados, nosotros estemos separados y no podamos edificar en nuestros días la vida del Hijo que Él ha planificado que se genere, que se dé a conocer, que se manifieste para que las tinieblas tengan que retroceder. Amados, es un tiempo, y ya estamos terminando un año, en el cual, lo que tiene de bueno diciembre es que se pueden hacer balances, ¿viste? Todo el mundo en diciembre se pone a mirar y ver cómo le fue la vida. Yo te quiero decir algo, el lunes no cambia nada. El domingo no cambia nada. Nosotros podemos hacer todo el balance del año, pero el domingo no cambia nada si no hay un entendimiento de para qué tiene que cambiar. O sea, cambia un año. ¿Sabés lo que pasa cuando aparezca el 3 atrás y en vez del 2? ¿Sabés lo que nos va a pasar? Si estamos en Cristo, nos vamos a dar cuenta que tenemos un año menos para dar a conocer el propósito eterno en la tierra. Entonces eso nos tiene que dar un sentido de urgencia. El 3 que va a aparecer a partir del domingo nos tiene que producir algo a nosotros, nos debería producir algo a nosotros. Y es la atención, la misma atención que si te dirían tenés una enfermedad terminal. La misma atención. Nosotros tenemos que tomar el 3 o los que cumplen años, cuando cambian de fecha calendaria, o sea, o de años, la misma atención. Es entender como entiende un enfermo terminal, ahora tengo que empezar a hacer todo lo que no hice.
Tiene que tener ese sentido de urgencia, el cambio de tiempo, el cambio de fecha. ¿Y cuál es el sentido de urgencia? Que si yo veo un mundo avaro, yo tengo que empezar a expresarle a este mundo la generosidad de Dios. Si yo veo un mundo individualista, yo tengo que empezar a expresar para lo que fui creado, una vida corporativa, una vida como iglesia. Si yo veo un mundo arrogante, yo tengo que empezar a expresar la humildad del Hijo. Y esto es un trabajo que no se gana en casa orando. Esto se gana, como dice el dicho, como no me acuerdo cómo era una parte, pero la otra con el mazo dando. ¿Sí? ¿Cómo era? Son todos pibes ahora. ¿Cómo es? Adentro orando y con el mazo dando. Ahí está. O sea que lo que tenemos que trabajar es en una palabrita que hace 20.000 años yo me la aprendí. Y esto, mirá, hay cosas que uno dice, pero eran de antes. No, hay cosas que son de antes, pero que son efectivas ahora. Y hay una palabrita que los que estaban antes y los que estaban ahora, los que están ahora, los que recién se están añadiendo, la vamos a unir y lo vamos a ponernos en el mismo nivel todos. Había una palabra que juntaba oración con acción. Entonces se decía que no hay que orar nada más, ni hay que accionar nada más. Acá tenemos que trabajar en oración, ¿sí? Oración es esta palabra. Si no, nos la pasamos orando, pero no pasa nada. Y si no, nos la pasamos accionando, pero adentro estamos vacíos. Entonces esto tiene que hacer una oración. En casa orando y con el mazo dando, ¿sí? Gracias, Silvia. Porque acá se hacen todos los pibes, ¿viste? Como que nadie se acuerda de esos términos. Así que, amados, quiero leer una escritura. Está en el capítulo 4 de Efesios. Ustedes recuerden algo. Antes de leer Efesios 4, lean Efesios 1, Efesios 2 y Efesios 3. Porque Efesios 4 nos encanta para dos cosas. O la usamos para dos cosas. Para pelearnos. Porque bueno, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy evangelista. Y ahí andamos buscando el horóscopo evangélico a ver quién es cada cosa. O sea que por un lado para pelearnos y por otro lado para... No, hay que hacer. Yo ¿qué ministerio tengo yo? ¿Cuál es el ministerio mío? O sea, estamos todos pensando en hacer, pero todavía nos tenemos que acordar primero que no nos fue 100% aún revelada la posición que tenemos. Y Efesios 1 habla mucho de la posición. Por eso, posicionados en gloria. Efesios es una expresión del apóstol Pablo, yo le llamo una catarata de revelación. No lo busquen en la Biblia, no está, pero cuando yo leo Efesios estoy leyendo una persona que no me está mostrando la foto de alguien, me está mostrando lo que él está vivenciando. Y empieza a escribir y empieza a darle a conocer a la iglesia lo que él está viendo y viviendo. El apóstol Pablo no era que solamente veía, no van a ver a Pablo diciendo, no, como dijo Jesús, no lo van a ver. Porque Pablo le fue revelado Cristo. Y qué bueno que cada uno de nosotros podamos hablar de lo que nos fue revelado de Cristo, no de lo que nos fue revelado de nosotros, sino de lo que nos fue revelado de Cristo. Y ahí se manifestará lo que Dios habla acerca de nosotros. Yo no necesito hablar de lo que Dios hizo en mí, yo necesito hablar de lo que Dios es. Y para eso tengo que ser un testigo. Efesios es una carta en la que Pablo habla claramente del testimonio de Cristo. En todas, pero en Efesios es una carta muy puntual. Entonces, en esta catarata de revelación, mientras escribe, y no es una revelación berreta como la revelación evangélica. ¿Sí? ¿Cuál es la revelación evangélica berreta? Entendí 2 versículos y ya me creo que soy el Papa Francisco del Evangelio. O sea, ya me creo que soy la quinta maravilla del mundo. No, del desierto me quedé con Qatar. Amados, revelación no tiene nada que ver con entendimiento. Yo puedo tener una linda interpretación. De hecho, los teólogos son grandes interpretadores. Pero ser un buen interpretador no significa que se tenga revelación. Revelación es cuando hay una estructura
adelante mío, que está en mi alma, que lo que frena es que el Espíritu gobierne determinadas áreas de mi vida. Entonces, cuando esa estructura cae, aparece la revelación. O sea, revelación es correr un velo. Pero un velo no es una cortinita, es una estructura armada. Es una estructura de mentira que habita en el alma humana, que es una estructura genética. La revelación produce que yo me acuerde de mi origen en Cristo y de esa manera se derriba la estructura de mentira que me hace acordar de mi origen en la tierra, de mi origen en Adán. Entonces automáticamente soy enchufado a mi origen en Cristo. ¿Y cómo se adquiere revelación? Bueno, primero teniendo la predisposición desde el minuto cero de que todo lo que yo soy quede bajo el gobierno de lo que Él es. Y segundo, con todas las cosas que vos sabés hacer, leer la Escritura, orar, obedecer, congregarte, hablar con los hermanos más crecidos en la fe, todas esas cosas están bien. Pero si no hay una disposición a que Dios sea mi Señor, nunca voy a tener revelación, aunque sí puedo llegar a tener interpretación. ¿Y cómo lo compruebo? Y porque yo me desvivo por ser parte del cuerpo. Yo me desvivo. Es mi anhelo mayor pasar tiempo con mis hermanos, oír a mis hermanos, estar con mis hermanos, ser uno con mis hermanos. Pablo, desde el capítulo 1 al 4, viene como el que hace el corderito, ¿vieron? Lo viene adobando. Lo viene ahí, lo tiene a fuego lento, y una vez que tiene el corderito a fuego lento, empieza a hablar de la iglesia. Porque no sirve hablar de iglesia si primero, como dice en su oración, el apóstol Pablo dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre. Dios y Padre. Si yo no entiendo Dios y Padre, nunca voy a entender iglesia, por lo tanto nunca voy a tener un pleno conocimiento de Cristo, por lo tanto voy a estar en este sistema dando vueltas, pero nunca voy a tener la manera de expresar la vida que se me fue dada para expresar, y por lo tanto nunca voy a vivir bajo la razón de mi existencia. Por eso dice Dios y Padre. Es bueno tener a Dios Padre, pero yo prefiero tener a Dios Señor, porque Dios Señor me da el entendimiento de todo lo que viene después. No existe tengo una iglesia, soy iglesia, pero soy iglesia si es Dios y Padre. Si no es Dios y Padre, no soy iglesia. Si Dios no me puede vencer a mí en todo lo que yo pienso, en todo lo que yo creo y en todo lo que a mí me parece, no tengo un Dios. Tengo un Padre, pero no tengo un Dios. Porque a ese Dios lo reemplacé con un Dios personal. Entonces, no es, oh Padre, Dios y Padre. Esto no significa que no haya etapas de madurez y que yo vaya madurando, porque vamos siendo perfeccionados. El apóstol Pablo que escribió Efesios no es el mismo apóstol Pablo que comenzó caminando la tierra. Fue creciendo. Cristo en él fue como la luz de la aurora, fue en aumento. Debería ir en aumento, amada familia, para que esto no se haga una tediosa religión y sea una vida de verdad que cada uno de nosotros viva y se siembre para que la vivamos corporativamente. Miren qué preámbulo que les hice para leer Efesios capítulo 4. Dice, yo pues preso en el Señor, toda una declaración. A mí no me importan las prisiones de los hombres, yo estoy preso en el Señor. No me vengan a decir que estoy preso por César, yo estoy preso en el Señor. Os ruego, dice el apóstol Pablo, que anden como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio? ¿Sí? ¿Vieron que todo está escrito? El pastor habla, pero después está escrito. ¿Sí? Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros. Miralo al de al lado y decir, vaya si no te soporto. Y ustedes díganmelo a mí.
Díganmelo a mí. ¿Lo digo yo también? Hablábamos con Sandra el otro día y decíamos, algún día voy a sacar un libro, Las cosas que callamos los pastores. Así se va a llamar el libro. Soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, o sea, en Cristo. Eso es en amor, no es lo que a vos y a mí se nos ocurra de lo que es el amor. Porque a veces para algunos el amor es una cosa, estamos hablando en Cristo. El Señor habla de en Cristo. ¿Qué es el amor? Bien. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí no es solitos, dice solícitos. ¿Qué significa solícitos? Con sentido de urgencia. Háganlo rápido, háganlo ya. No es, bueno, fíjate si podés aguantar a tu hermano, tomate tiempo para ver si... No, dice solícitos. Te voy a leer lo que significa solícitos. La palabra es la 4704 del diccionario Strong, ¿sí? Estamos hablando de la expresión en griego. Dice espoudazó, así es solícitos. Ser rápido, hacer algo con rapidez y velocidad. Avanzar rápidamente, demostrando una perfecta diligencia. Acá no hay nada de, ay, si Dios me habla, soportaré a mi hermano. No, dice solícitos en guardar la unidad de la fe. Solícitos en ser parte del cuerpo de Cristo independientemente de lo que los demás digan y de lo que los demás hagan. No, pero si este no hace, yo tampoco. No, a vos te corresponde y a mí mi parte. Dice, demostrando una perfecta diligencia. Empeñarse totalmente en hacer algo. No hay tal cosa como cuando Dios me lo revele. No. Pablo es claro, sean solícitos, porque la decisión depende de ustedes. Y la revelación vendrá cuando sean parte, no cuando quieran ser ustedes. Dice, hacer lo mejor que pueda. Esto cuando vienen y dicen, no, porque en Cristo no hay esfuerzo. No, acá Pablo dice, esfuércense, sean solícitos en guardar la unidad. Concentrarse en dar prioridad a algo. Sí. Yo no sé si podemos, previamente Pablo ora y yo oro constantemente para que seamos plenamente capaces de entender. Necesitamos entender que para que la vida de Cristo se dé a conocer, tiene que haber una solicitud, tiene que haber una prioridad de ser parte y en guardar que todos seamos parte del cuerpo. Y esto no es llamar al hermanito que se fue. Esto se trata de yo ponerme a disposición de aquello para lo cual Dios me puso en la tierra, que es para ser iglesia. Después sigue hablando el apóstol Pablo y dice algo muy claro. ¿Cuántos conocen personas que viven abriendo agendas y abriendo mensajes, abriendo palabras? Yo tengo mi palabra, yo tengo mi manera de conocer a Dios, yo tengo mi mensaje, yo voy a buscar en la Biblia una palabrita que Dios me dé a mí. ¿Sí? ¿Conoces a alguien que tenga su propia manera de procesar el Evangelio? Vos fíjate lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuál era la urgencia de Pablo? Muchachos, no entienden que si nosotros no somos uno, no vamos a poder impactar. César va a seguir haciendo lo que quiera. El rey va a seguir haciendo lo que quiera. Los gobiernos de la tierra van a seguir haciendo lo que quiera. Necesitamos traer a Dios a la historia. Por eso tenemos que ser solícitos. Los más grandes, los más chicos, en traer a Dios a la historia. ¿Y cómo se trae a Dios a la historia? Siendo iglesia, amada iglesia. No hay otra forma. No hay quejándome contra el gobierno. No es poniéndome mal cuando las cosas no salen. Es siendo iglesia.
Y yo sé cuál va a ser la pregunta, ¿y cómo somos iglesia? Bueno, ya vamos a llegar. Pero sigue entendiendo algo. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo. ¿Cuántos? Un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Dios y Padre, lo vuelve a decir. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y ahí dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Generacionalmente empezamos a leer desde ahí. Pero a cada uno de nosotros nos fue, y si no lo leemos porque no leemos la Biblia, generacionalmente actuamos conforme a esto, pero a cada uno de nosotros. Pero no hay cada uno de nosotros si antes no hay un entendimiento de que el dedo es parte de un cuerpo. El dedo fuera del cuerpo no tiene ningún tipo de forma de generar un impacto. No hay tal cosa como yo tengo un Dios y aparte voy a una iglesia. Y bueno, como no me gusta esta, voy a otra, y voy a otra, y voy a otra. Amado, no podemos andar teniendo ese entendimiento. Tiene que haber un momento, decirle a algunos, si querés por ahí, que lo veas con cara medio de desacatado, en algún momento te tenés que dejar agarrar, decíselo así. En algún momento me tengo que dejar agarrar para ser perfeccionado, porque si seguís leyendo Efesios 4, habla de ser perfeccionados para la obra del ministerio. Pero no va a haber perfeccionamiento si antes no hay entendimiento de iglesia. Si antes no hay una solicitud por ser parte, por ser alguien que Dios pueda disponer siendo Dios y Padre. Eso significa que habrá órdenes, pero también habrá cuidado. Eso significa que habrá mandatos, pero también habrá una genética que nos da la posibilidad de obedecer esos mandatos. Por eso es Dios y Padre. Padre habla de una herencia, habla de una genética, habla de algo que trasciende a nosotros, pero que nos da el poder, nos da el impulso, nos da la fortaleza para poder obedecer lo que Dios dice. Nos da los oídos para obedecer al Padre. No cualquiera puede obedecer al Padre. No cualquiera puede obedecer a Dios. Solo los que tienen Dios y Padre. Porque para tener un Padre tengo que tener un Hijo. Si yo no tengo al Hijo, no tengo a Dios como Padre. Pero cuando está el Hijo, es el intérprete de ese Dios Padre. Y Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, habla mandatos legales para darse a conocer en la tierra. Como soy hijo, ¿cómo son esos mandatos legales? Es una afirmación. Por eso el que me ama guarda mis mandamientos. Pero no los guarda y se los esconde, los guarda y los implementa. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Y por qué dice el que me ama? Porque es imposible amar al Padre si no tengo al Hijo. Entonces el que tiene al Hijo puede dar a conocer los mandamientos de Dios. Y cuando los mandamientos de Dios son dados a conocer por su iglesia, en ese lugar las tinieblas retroceden. Sí o sí, no tienen escapatoria. Amado, le decía el otro día a alguien, las tinieblas están pidiéndote por favor que no aparezcas en la escena. Saben que tienen que obedecer. El problema es que nosotros no implementamos la vida de cuerpo para que lo que tiene que ocurrir, ocurra. Por eso la iglesia tiene que tener un entendimiento superior. La iglesia, si somos iglesia, Una vez yo di este ejemplo que voy a dar ahora y seguramente los que estuvieron cuando lo di lo recordarán. No es lo mismo pegar una trompada así
que pegar una trompada así. Si yo doy una trompada así, quizá le saco un ojo al otro, pero lo más probable es que me quiebre 1 o 2 dedos. O sea que salgo lastimado y no genero ningún impacto. Ahora, cuando es el puño cerrado, el impacto es totalmente diferente. Por eso, solícitos. No en venir a un lugar para saber, solícitos en guardar la unidad. ¿Y cómo guardo la unidad? Como dice acá, voy a hacer todo lo posible para que la iglesia prospere en la tierra. ¿Y qué hará el pastor con lo que yo hago? Voy a hacer todo lo posible. Si hay algo que nunca me pregunté en la vida, es qué va a hacer el otro. Esas son preguntas retraso. ¿Qué va a hacer el otro? Es una pregunta retraso. Cuando yo veo que el otro no funciona, voy y hago lo que tengo que hacer. Y si me sigue bien, y si no, el otro más tarde o más temprano. O hará lo que tiene que hacer o quedará fuera de carrera. Pero amados, nosotros no podemos ser iglesia esperando que el otro haga las cosas bien. Ni conmigo, ni dentro de un ámbito. Yo tengo que ser iglesia. Y cuando digo iglesia, mete matrimonio, mete familia, ¿sí? Yo tengo que ser lo que Dios dijo y punto. Y si veo que hay cosas a solucionar, tendré que dar el doble de mí. Porque ahí sí se aplica lo que dijo el Señor, ande en la segunda milla. Nos olvidamos rápido de lo que dijo el Señor. Nos encanta la parte de que, la fe. No, amado, la fe es hasta que llego. Cuando llegué, ahí se tiene que empezar a dar a conocer la gracia. ¿Y cómo se da a conocer la gracia? Trabajando en el perfeccionamiento de Cristo. O que Cristo permitirle que me perfeccione para ser iglesia, para moldearme a la imagen de lo que Él diseñó para manifestarse en la tierra. No nos olvidemos que lo que estamos haciendo es preparándole un envase al Señor para que Él se dé a conocer. No creamos que Dios nos está a nosotros haciendo mejores personas más lindas, más estéticas. Oh, mirá, ahora es más joven. No, amado, Dios nos está preparando para que seamos su imagen en la tierra, para que lo demos a conocer. Esa es la preparación del Espíritu, ese es el perfeccionamiento. Vos y yo vamos a ser plenos en la vida cuando le permitamos a Dios el moldeado perfecto. ¿Y cuál es el moldeado perfecto? Decí conmigo, sin excusas y sin condiciones. En tanto y en cuanto haya excusa y haya condiciones, nunca vamos a poder ser moldeados a la imagen de Cristo. Mientras sigamos, y bueno, pero, amado, ¿no te diste cuenta que con los peros está dando vueltas durante años en el mismo lugar? Nosotros necesitamos ser sinceros. Por eso tenemos que entrar al juicio de la gestión. Hay una pregunta que hice el otro día y qué bueno que te la puedas hacer. Hace una cosa, preguntale al de al lado, y esto a todos, el que no está desobedeciendo en este momento un mandamiento del Padre y será calcinado por el fuego del Espíritu. Amado, preguntale a alguno que tengas ahí, ¿quién te puede poner el cascabel a vos? Pregúntenme a mí. Ustedes todos, pregúntenme. Acá tengo quien me pone el cascabel. Y con cerrojo lo pone, ¿viste? ¡Tracas! Amado, si nadie te puede poner el cascabel, todavía estás en proceso de ser un bebito en la fe. No, pero yo tengo 30 años en el Evangelio. Si nadie te puede poner el cascabel y nadie me puede poner el cascabel, todos entendemos, ¿no? El dicho, ¿quién le pone el cascabel al gato? Sí, porque a ver si todavía estoy hablando de algo. No, dicen por ahí porque no te conviene entender. ¿Quién me puede, ahora lo voy a decir en el evangélico, quién me puede exhortar a mí? Y lo vamos a decir en argentino, ¿quieren? Ahora que venimos con muchachos. Bueno, ¿quién te puede poner los puntos? ¿Quién me puede poner los puntos? ¿Quién me puede decir a mí? Estaban googleando cascabel ahí, ¿viste? Si nadie me puede poner los puntos, si no me expongo
a que me pongan los puntos. Si no soy abierto, si cuento la mitad de las cosas para que quede bien y la otra mitad no la cuento para que quede tipo Ananías y Zafira, ¿viste? Que contaron la mitad y así le fue después, ¿saben? Conocen la historia, si no, búsquenla. Si yo no soy blanco completo, no me doy a conocer completo, es muy difícil que yo pueda, no es muy difícil, es imposible que Dios me pueda ver a mí como alguien confiable para darle revelación. Me puede permitir por inteligencia interpretar un versículo, pero de ahí a tener revelación de Cristo, para salir hacia lo que Dios determinó, hay un abismo. Porque todo aquel que no permite ningún tipo de exhortación sobre su vida es un bebito, ni siquiera, no sé si llega a bebito espiritual. Y la iglesia terrenal está llena de bebitos espirituales, enseñándole a otros bebitos espirituales. A decirle, en realidad no son bebitos espirituales, porque el espíritu es maduro completo. Son bebitos almáticos, ¿sí? Bebitos en el alma. Porque, agogó de allá, y el otro, agogó de allá, en el nombre de agogó de allá. O sea, si no trabajamos el ser uno desde el lugar de la exhortación, no desde el lugar de yo tengo siempre razón, amado, somos bebitos y lo tenemos que reconocer. Por eso acá dice claramente, en humildad. En humildad. Porque si no hay humildad, es imposible que podamos ser iglesia. Es bajar del pedestal en el que nos hemos subido y poder edificar lo que Dios necesita edificar. Y desde todo lo que yo tengo, brindarlo para que eso ocurra. Por eso dice solícitos. No está hablando el apóstol Pablo de algo que él no vivió. Es una persona que le daba lo mismo estar preso, estar libre. Todo, él dijo claramente, todo redunda para el beneficio del Evangelio. ¿Cómo me gustaría que podamos decir algún día, yo, no me importa nada, todo redunda para el beneficio del Evangelio? Todo, todo. No hay manera de que el Evangelio se detenga, pase lo que pase en lo externo con mi vida. No hay manera de que el Evangelio se detenga si a mí no me dan un puesto adentro de una congregación. No hay manera de que el Evangelio se detenga. ¿Y cómo se detiene el Evangelio? De una sola manera. Y es milenario y siempre el enemigo usa la misma estrategia, generando divisiones dentro de las congregaciones para que la congregación nunca sea iglesia. ¿Y cómo se generan las divisiones? Y bueno, cada uno agarra su agenda, cada uno agarra su librito y cada uno empieza a proclamar lo que le parece que tiene que proclamar. Pero tiene que haber una generación que ponga un stop. No para ser unos dominados bárbaros, para que pensemos todo, porque acá no habla de pensar todos igual, pero sí trabajar todos en lo mismo. De eso se trata, que vos te vayas de acá y tengamos una sola palabra en nuestra casa. Una palabra unificada, no que mañana voy a ver qué me dice el Señor, no, te lo dijo hoy. Tiene que haber una palabra que se construya definitivamente. Hablando con los chicos el otro día, les decía, cada uno aportaba lo suyo, pero para edificar algo, en una construcción, no puede ser que cada uno tenga un ladrillo separado. Vos no podés construir una pared poniendo un ladrillo ahí, otro ahí, otro ahí, otro acá. Es imposible, no se construye nada. Necesitamos que podamos entender mente arquitectónica. ¿Sí? Mente arquitectónica es todos edificando una sola pared. Y se termina una pared y vamos por la otra, y vamos por la otra. Y después terminemos y hasta que el edificio, como dice acá, bien concertado con los miembros que se unen entre sí, vayan creciendo a la estatura del varón perfecto. Pero esto es entre todos, los más jóvenes y los más grandes. Papá, mamá, exhortá a tus hijos conforme a la palabra, no conforme a lo que te molesta de que hagan ellos, que tiren un vaso de agua y se les rompa. Exhortá a tus hijos y hijos exhorten a sus padres conforme a la palabra, pero no para tener la excusa, ¿viste lo que dijo el pastor? No. Tenemos que exhortarnos mutuamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto tiene que en algún momento definirse. Matrimonios, ¿no entienden que si uno de los dos agrede al otro o hace algo en contra del otro, los dos terminan perdiendo? Pierden los dos. Y si tienen hijos, pierden toda la familia.
Nadie gana en una discusión matrimonial que termina mal. Pierden los dos. Aunque uno se quede, yo gané. No, pierden los dos. Entonces es necesario empezar a tener un entendimiento un poquito más adulto acerca de hacia dónde nos estamos dirigiendo. Porque si no, vas a tener expectativa de que el domingo empiece a cambiar algo y no va a cambiar nada. Lo único que va a cambiar es la urgencia. Es la urgencia. Y el Padre nos está llamando. No que Él esté apurado. ¿Sabe por qué Dios nos habla y nos exhorta de una manera cada día más? Es que si no la agarramos es porque no queremos. Porque Dios te dice, yo te amo y quiero que seas lo que diseñé lo antes posible para que vos puedas vivir en la plenitud de mi espíritu en tus días en la tierra. No, para que tu vida no sea un infierno, porque más te alejas de lo que dije que sos, más infierno vas a vivir. Porque, amada familia, no hay peor cosa que tener determinada. A los 20 años vos te podés equivocar y la remás y listo, vamos. A los 25 lo mismo, a los 30 lo mismo, pero ya a los 40 no es lo mismo andar dando vuelta en círculo. Y a los 50 no es lo mismo andar dando vuelta en círculo, ya no es la misma vida, no tenés las mismas fuerzas. Entonces Dios, porque nos ama, a los más adultos y a los más jóvenes, salí de tus enrosques personales y definite hacer lo que yo dije. Sos iglesia, da todo lo que tengas, todo lo que esté a tu alcance, como dice acá, para que la iglesia prospere. Todo, decí conmigo, todo. Decile al que tenés al lado, todo. Y decirle esto, porque si vos no das todo, yo tengo que dar de más. Y ahí tenemos la responsabilidad corporativa. Porque si el que tenés al lado tuyo hace las cosas al 30%, pudiendo hacerlas al 100%, acuérdense, fruto al 30, 60 y 100 por 1. Si estás diseñado para que hoy estés dando el 60 y te guardás 30 y das nada más que el 30, no estoy hablando de plata, aunque lo podríamos incluir tranquilamente, alguien tiene que hacer lo que vos no estás haciendo. ¿Y vos cómo creés que vas a quedar cuando te presentes ante Dios y le digas, no, lo que pasa es que a mí no me gustaba como el pastor predicaba? Bueno, eso no te excusa para dar el 100 de lo que tenés que dar. Hay conversaciones interminables que nunca tienen solución. Hoy hablábamos con una persona de un punto de discordia que teníamos, pero terminamos la conversación diciendo, esta conversación nos va a servir para seguir construyendo mejor. Empezó en discordia porque no nos poníamos de acuerdo, pero después dijimos, esto nos va a servir a los dos para construir mejor. Salimos más fortalecidos, salimos más empoderados del espíritu. Porque los dos supimos que era una conversación de ponernos de acuerdo, no una conversación de, y no era con Sandra, tengan paz, que a veces las tenemos, pero tienen que ver con conversaciones para edificar al cuerpo de Cristo. Y tus hijos son el cuerpo de Cristo. Yo quiero decirte algo, yo soy el pastor de tus hijos, pero Dios es Dios y Padre de tus hijos. Y eso es bueno y también tiene que tener un peso. Porque si el Dios y Padre no te dice o vos no oís lo que tenés que hacer con tu familia, el Dios y Padre que tiene a sus hijos y te los permite administrar hasta determinado momento, en algún momento te va a llamar a rendir cuentas. Mirá, amada familia, hay cosas que no se solucionan en nuestra vida porque tomamos decisiones demasiado personales sobre cómo manejar la familia. Hay problemas financieros cíclicos porque Dios nos dio a administrar determinadas cosas en la familia y nosotros las administramos conforme a las raíces genéticas que traemos o las frustraciones que mi hijo no va a vivir lo que viví yo. Y ahí tiene que haber un parate y decir, yo estoy metiéndome en un sistema, decí conmigo, me estoy metiendo en un problema. Porque Él es Dios y Padre de tus hijos y de mi hija. Entonces,
no es algo tan simple como que, bueno, cuando crezcan veremos. No, es hoy. Reitero y vuelvo a la línea de donde estaba. A los 15, 20 años hay tiempo para corregir errores, si Dios quiere. A veces creemos que tenemos la vida comprada a los 15 o a los 20. Pero desde lo humano hay tiempo para corregir errores. Ya a los 40, 50, 60, 70, 80. Si no salgo de la genética que me hace actuar a mí, ¿y cómo salgo? No, yo me voy a brindar y me voy a sembrar en el cuerpo. Voy a vivir cíclicamente y cada día más amargado. Y Dios dice, entendé que no tenés tiempo. Mi amor se manifiesta para hacerte entender que no tenés más tiempo de seguir dando vueltas en el desierto. Tiene que haber un disfrute del Evangelio en vos. Tiene que haber un disfrute, porque yo no planifiqué una tortura, yo planifiqué un disfrute. Pero quiero decirte algo, amado hijo, dice el Señor, te tengo que decir la verdad, el disfrute es a mi manera. El disfrute siendo iglesia. Vos da el 100%, de acuerdo a lo que yo hoy veo, dice el Señor, de vos, ¿sí? Da el 100% de tus capacidades, como dice acá, solícitos, y vos vas a ver cómo empezás a disfrutar. Pero es un 100% que se tiene que sostener en el tiempo. Es un 100% que se tiene que después del 100% yo tengo que ir por el 200%. Y tengo que ir por el 300%, porque se tiene que sostener. Yo siempre me pregunto cómo la iglesia primera se pudo sostener. ¿Cómo se pudo sostener? Porque algunos de nosotros hemos tenido situaciones difíciles, situaciones conflictivas, y vos decís, bueno, la pasé, y hemos ido perseverando, bueno, sí, pasamos algunas cositas. Pero amado, que te pongan a tus hijos adelante y que te los quemen vivos si no negás a Cristo, eso no es una cosita. ¿Cómo esa gente pudo vivirlo? Claro, porque ellos eran, como dice acá el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor. ¿Sabés lo que le decía esa gente a los hijos? Tranquilo, nos vemos en un ratito. Porque en esta vida, a ver, nosotros que somos los paladines de la justicia propia definiendo familia, ¿sí? Porque cada uno define familia como le parece. Yo quiero decirte que esta gente no tenía un concepto de familia como el que tenemos nosotros, porque eran familias que estaban corriendo, constantemente siendo perseguidas por causa del Evangelio, pero tenían una fortaleza interior, tenían una potencia del Espíritu adentro. Y yo oro por una generación que cuando dentro de 100 años se predique, digan de nosotros, tenían una polenta adentro, tenían una potencia, no los parabas con nada. Si uno se caía, se levantaba y no esperaba que lo anden levantando. Era una generación que de verdad hizo mover los cimientos de la tierra. La tierra fue conmovida por esa generación. Que dentro de 100 años hablen así de nosotros, dentro de 300, dentro de 400. Veía una entrevista que le hacían todos lo conocen ahora, quizás hace 2 años no lo conocía nadie, pero todos lo conocen, a De Paul. Y el periodista le dice, ¿tenés dimensión de que a partir de ahora sos eterno? ¿Entraste en la eternidad? ¿Todo el mundo siempre va a hablar de ustedes? ¿Tomaron dimensión? Obviamente, no entendió nada, no tomó dimensión de nada porque no tomó dimensión. Pero yo lo traía y yo les quiero trasladar esa pregunta. ¿Podemos tomar dimensión de que hay una generación que es destinada a que se hable de ella? Todas las generaciones fueron llamadas a esto, porque cada generación es como que se pone, somos nosotros, ¿viste? Pero no somos nosotros, no somos más especiales que otras generaciones. Sí puedo decirte que después de mucho tiempo la luz del Evangelio está resplandeciendo un poco más y mejor. Pero esto no tiene nada que ver con que vos sos bueno o yo soy bueno, esto es por gracia nada más. No es que hicimos nada, es por gracia de Dios. Pero tomá dimensión que
El día de mañana, no, yo lo vi a mi viejo perseverar en la fe. Lo vi a pesar de todo, no lo vi chusmear, no lo vi hablar mal de la iglesia, no lo vi hablar mal de nadie, los vecinos, lo vi perseverar, páselo. Yo puedo decir eso de mi papá. Yo puedo decir eso de mi viejo. Nunca lo vi levantar la voz en contra de algo o de alguien. ¿Por qué? Porque su cabeza estaba en otro lado. Quizás no tenía tan en claro esto que te estoy diciendo, pero tenemos la posibilidad de tenerlo en claro. Pablo no se juntaba con Pedro para chusmear de otra congregación. Las personas que nos vean tienen que ver eternidad en algún momento. Para eso es que vamos siendo perfeccionados como iglesia. Para eso es que hay un 100% que damos. El Señor dijo al Padre en su oración: envía obreros a la mies. Hay mucha gente, pero manda obreros. Cuando manda obreros, no es un manda obrero, manda personas que a ver si un día tienen ganas de levantarse y otro día están enojados con el líder y por eso no quieren ir más a la congregación. No, amado, el Señor fue claro. Esos obreros son obreros jugados, definidos, determinados, pase lo que pase. Salvo que que esté en un lugar que se prediquen herejías y que sea un libertinaje y bueno, haya perversión, depravación, de ahí tenés que salir corriendo. Nadie puede cambiar eso. Que la religión gobierne, que haya manipulación, todas esas cosas, evitalas, ¿sí? Porque eso no son, hermanos, eso son cualquier cosa. Eran de nosotros, pero ahora no están. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Pero, amado, cuando hay una doctrina, cuando hay una palabra a llevar a la práctica, ¿sabes cuál es el único obstáculo que tiene esa palabra? Yo quiero ser yo. Cuando vencemos eso, nos transformamos en faros para la generación en la que estamos. Y eso se puede ver ya o se puede ver en algún momento. Yo a veces veo, y no hablo de ustedes, porque esto es una palabra que si ustedes hurgan un poquito, generacionalmente retírenlo. Corporativamente, mundialmente, la iglesia está hablando de esto. ¿Y por qué? Porque sabemos que no tenemos tiempo. Dios sí, Él es eterno, pero vos cumplís y yo año todos los días. ¿Y tiempo de qué? De ser lo que tenemos que ser. No hay tal cosa para Dios como tenés tus tiempos. Dios conoce mis tiempos. No, Dios, el único tiempo que conoce es el eterno. No tiene reloj. Dios no sabe las manecillas estas que están dando vueltas. No tiene un paddle watch o un Rolex. No existe eso para Dios. Dios solo tiene un tiempo, es el tiempo eterno, y nos dio un envase para manifestar ese tiempo en la tierra. Más tiempo pasa de yo no ser lo que Dios dijo, más tiempo estaré dando vueltas en un desierto que tengo que ser sincero, es como el escudito de Qatar. ¿Lo vieron el escudito de Qatar? No tiene fin. Siempre va para el mismo lado. La eternidad no es eso. La eternidad no tiene principio, no tiene fin. La eternidad es una vida plena que no la conocemos y necesitamos empezar a conocer, porque fuimos diseñados para vivir y disfrutar el Evangelio de Jesucristo. Fuimos diseñados para disfrutar a Cristo. Fuimos diseñados para ser Cristo. Y el Señor no se fue de esta tierra insultando al Padre porque lo clavó en una cruz. El Señor se fue de esta tierra agradeciendo al Padre que le daba la posibilidad de ir un escalón más arriba gracias a esa cruz. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es?
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y después de hacer eso, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las artimañas del error. ¿Qué está diciendo acá? Si como iglesia crecemos, si como iglesia maduramos, si como iglesia somos lo que tenemos que hacer, somos lo que tenemos que ser, primeramente nosotros, pero después vamos a reproducirlo, vamos a hacer que avance de tal manera ese que acá dice, subió por encima de todo para llenarlo todo. ¿Sabes lo que empezamos a hacer? A traer esa llenura a la tierra, a manifestar esa llenura en la tierra. Quiero decirte algo y te lo grafico de esta manera. La llenura de la plenitud de Dios está alrededor de la tierra. Está alrededor, ¿sí? No está ni arriba ni abajo, está alrededor, por encima de los cielos que nosotros vemos y que ya hemos definido en otro momento. Pero también esa llenura que está alrededor está caminando la tierra, pronta y esperando a manifestarse. ¿Y cómo camina la tierra? Con un espíritu que está en vos y que está en mí. Y está interconectada con eso que está alrededor. ¿Para qué? Para que cada vez haya más llenura de Cristo en la tierra. Somos el hueco, la brecha en la historia para que la llenura de la plenitud de Cristo se dé a conocer en nuestros días. Pero eso no puede pasar con personas solas individualmente dando vueltas, sino cuando eso se empieza a manifestar en nosotros cuando entendemos el darlo todo para ser iglesia. Y ahí es donde empieza a ser importante el entendimiento de la generosidad. Ahí nos empezamos a dar cuenta que generosidad no es cambiar un vocabulario, sacar una palabrita que antes era diezmo y ahora lo llamamos generosidad, que antes era servicio y ahora es generosidad, que antes era ofrenda y ahora es generosidad. No, amados, nos empezamos a dar cuenta que generosidad es plenitud manifiesta. Y cuando se manifiesta la plenitud del Hijo, no hay manera de que las tinieblas puedan gobernar en ese lugar. En una familia que se manifiesta la plenitud del Hijo, es una familia que está destinada y sentenciada a vivir la vida de Cristo independientemente de lo que hoy las circunstancias terrenales digan. Así que, amada iglesia, para terminar, yo quisiera que dejemos de ponerle tantos léxicos y tanto vocabulario a las cosas y podamos empezar a entender de qué se trata la verdadera vida en plenitud del Espíritu de Dios. A través de la generosidad vamos a tener alguna que otra reunión respecto a esto. Porque a través de la generosidad, no a través de la ofrenda, no a través de la limosna. Hay gente que da limosna, hay gente que da diezmo. A través de la generosidad vamos a producir en la tierra la expansión y el movimiento de la iglesia. La iglesia no se extiende porque alguien dé limosna, porque alguien dé un compromiso para pagar la luz, para pagar el gas. No.
La iglesia se extiende cuando hay un entendimiento de la generosidad. Y esa extensión y esa expansión se produce en las familias. Solícitos.